Historia y literatura. Parentescos y conflictos. Es arbitrario, o por lo menos impropio, que yo plantee la relación entre historiografía y ficción narrativa como un conflicto. ¿Acaso sin darme cuenta estoy proyectando en este planteamiento mi relación con estas disciplinas? Sea como fuere, no puedo separar la formulación del problema de mi propia circunstancia. Historiadores y novelistas en el sube y baja. Anticipo que no deseo crear polémica ni discordia, solo a apuntar que hay algunos tópicos relativos a las relaciones entre literatura e historia que aún no están resueltos y que seguiremos arrastrando en nuestro trabajo intelectual. Gracias principalmente a don Vito Alessio Robles, la historiografía coahuilense posee una actitud muy sólida frente a su materia y un perfil muy definido como disciplina. No se puede ignorar el rigor y el escrúpulo con el que don Vito nos enseñó a ejercer el oficio de historiar. No creo que haya muchos lugares como el nuestro en este país donde la figura del historiador tenga tanto peso social y tanta influencia en la vida política. Me pregunto si habrá otro cronista de una ciudad que tenga el espectacular éxito que tiene Armando Fuentes Aguirre Catón cuando se presenta a dar una conferencia ante el público. Quizá solo Salvador Novo o Carlos Monsiváis pudieran presumir de lo mismo, pero ¿podrían hacerlo los cronistas de Monterrey, Guadalajara, Jalapa o Mérida? Sinceramente no lo creo, aunque tal vez alguien pueda refutarme. Veamos ahora la otra cara de la moneda, los escritores de ficción, cuentistas o novelistas. Es conocido el dicho, acuñado por cierto crítico local, de que Coahuila era una tierra sin novelistas, preocupación que llegó hasta las altas esferas de la política al grado de que uno de nuestros exgobernadores quiso resolver esta carencia. Lo cierto es que a pesar de los heroicos esfuerzos de don Óscar Flores Tapia, la imagen del novelista y en general del narrador de ficción es tan tenue y tan frágil, comparada con la sólida imagen de los historiadores coahuilenses, que los autores de cuentos y novelas que tenemos la suerte de vivir en Saltillo, Torreón o Monclova, corremos el riesgo de ser vistos como personajes de ficción. El desequilibrio queda expuesto de la siguiente forma. En un extremo del sube y baja tenemos el abrumador peso del bachiller Fuentes, don Vito, Catón y otros destacados historiadores, y en el otro extremo, apuntando hacia el cielo, estamos todos los narradores de ficción, condenados a esa insoportable levedad del ser que tanto le preocupaba a Milán Kundera. Por más que lo intentemos, sucumbimos a la ley de la gravitación universal. Somos vencidos por el peso de la historia. Dejamos que las ficciones se dispersen en el aire. Hubo una época en que decidí ser literato y me puse la máscara de la ficción. Después me interesé por la historiografía y dije, fuera máscaras. No he sido más que el referee de una lucha que tiene más de 3 caídas sin límite de tiempo y que no sé cuándo va a terminar. Permítanme hacer la pequeña crónica personal de esta lucha del presente contra el pasado, de la imaginación contra la realidad. ¿Qué tienen en común los contendientes? La preocupación por el pasado que surge de una relación conflictiva con el presente. No hace falta citar nombres para confirmar que muchos políticos mexicanos, caídos en desgracia o simplemente sacados de la jugada, acaban convertidos en memorialistas o historiadores.
Su relación con la musa Clio es como la de un marido quisquilloso que se queja de que su mujer no sabe cocinar los huevos rancheros como los hacía su sacrosanta madre, razón por la cual con frecuencia tales maridos acaban con los huevos en la cara, y no me refiero necesariamente a los de gallina. Pienso en Vasconcelos, en Vito Alessio Robles, en varios cronistas de la Revolución que hicieron una escrupulosa revisión de los hechos de cierto periodo histórico del que fueron partícipes o testigos. Curso, que dicho sea de paso, debió convertir a esos autores en presidentes, gobernadores o por lo menos en los héroes de ese episodio histórico en lugar de como finalmente ocurrió. Hablemos de los novelistas que decidieron que su universo narrativo debía estar ubicado en una época remota, cuyo exponente más acabado es nuestro paisano Artemio de Vallarispe. Tal vez en el caso de los novelistas que se ocuparon de la Revolución o de la masacre del 68, podamos hablar de cierta mirada crítica sobre los hechos. Ya que estamos hablando de crítica, aprovecharé la ocasión que se me ofrece para hacer la mía propia, porque también tengo vela en este entierro, aunque ya sabemos que en este país la historia tiene vocación de vampira o de zombie. Tratamos de matarla y sigue caminando. Tratamos de enterrarla y se sigue saliendo de la tumba. No importa si estamos hablando de ficción o de hechos reales. Los hechos tienen una dinámica, una lógica interna, una cadena de causas y de efectos que está prefigurada desde los primeros párrafos del relato, y tal vez el lector no lo capte conscientemente, pero siempre espera que la expectativa abierta por estos predicados iniciales se cumpla al final del relato. Si pasamos al campo de la historiografía, creo que las versiones oficiales o escolares de la historia de México son las que provocan mayor insatisfacción o incomodidad en el lector. A este rompecabezas le siguen faltando piezas, y por lo general no son una o dos piezas. A veces es más de la mitad del total, o se nos entregan piezas que encajan, pero que están misteriosamente borrosas o en blanco. Nadie duda del rigor de este pilar de la historiografía coahuilense, y sin embargo historiadores posteriores han sacado a flote temas que supuestamente debieran haber. Nadie duda del rigor de este pilar de la historiografía coahuilense, y sin embargo historiadores posteriores han sacado a flote temas que supuestamente debiera haber tocado don Vito, como el de la compra-venta de esclavos en tiempos de la colonia, y sobre los que Alessio Robles pasa misteriosamente en silencio. ¿Cuál es el problema tanto de historiadores como de literatos? El miedo a profundizar, el temor de que la crítica de la historia acabe exigiéndonos una autocrítica, o bien, en el caso de la ficción, descubramos en el colmo del asombro que, como le pasó al doctor Frankenstein, nuestras criaturas terminan poniéndose en nuestra contra. La mera verdad, no todos podemos ser Víctor Hugo y volver atractivo a Quasimodo. Y por otro lado, tenemos el fenómeno de la especialización del estudio de la historia. Si de por sí era difícil trabajar con un concepto aceptablemente sólido y coherente de lo que es la historia, como para que ahora nos lleguen todas esas corrientes nuevas con su extraña terminología y sus extravagantes tesis a oscurecer todavía más el panorama.
Hagan de cuenta que fuéramos astrónomos y nos obligaran a estudiar el cielo estrellado con una lupa en lugar de un telescopio. Lo bueno es que con el tiempo todos pasaremos a ser objetos de la historia. Todos nos hemos topado alguna vez con esa frase de la Poética de Aristóteles donde postula la distinción entre historia y ficción. La historia, dice, narra los hechos como ocurrieron. La ficción, en cambio, como pudieron haber ocurrido. Alfonso Reyes, al comentar esta distinción aristotélica, da a entender que ese pudieron haber sido podría interpretarse también como debería haber sido, con lo cual la ficción quedaría postulada como una suerte de paradigma, de arquetipo de la historia. En cierta ocasión, José Emilio Pacheco estuvo en Saltillo dando una conferencia sobre la obra de Francisco L. Urquizo. La historia la escriben los vencedores. La novela la escriben los vencidos. Esta última distinción, aunque no lo parezca, no desentona con las palabras de Aristóteles, solo las confirma desde un ángulo diferente. El filósofo griego define a partir de la naturaleza de los hechos. El poeta mexicano lo hace a partir de la índole del narrador. El narrador que vence es épico, celebratorio, como los héroes de las antiguas epopeyas, la Ilíada, la Odisea o la Eneida. El novelista, en cambio, tiene por protagonista un héroe cuya búsqueda, cuya misión está de algún modo pervertida o deteriorada, y eso hace que todos sus esfuerzos resulten fallidos o frustrados. No por nada se considera que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha inicia la novela moderna. Alonso Quijano es un personaje ingenuo, un idealista que inventa un personaje épico, Don Quijote, y en lugar de soltarlo en el prodigioso territorio de magos, princesas y caballeros andantes de las novelas de caballería, lo deja libre en la triste y humilde realidad de la España de finales del siglo XVI. Varios siglos después, Franz Kafka lleva al extremo esa incongruencia del héroe frente a su entorno. Gregorio Samsa deja de pertenecer a la raza humana y se despierta un día convertido en cucaracha. En cambio, los protagonistas de la historia no solo no desentonan con el contexto donde surgen, pareciera que las condiciones sociales, económicas y políticas hicieran necesaria su aparición. Así como se dice que hay un antes y un después de Cristo, en la historia alemana, por ejemplo, puede decirse que hay un antes de Hitler y un después de Hitler. Así como en la historia de México, hay un antes de Madero y un después de Madero. La historia, si volvemos a José Emilio Pacheco, tal vez no la escriban siempre los vencedores, pero sus protagonistas, al menos para los afanes de la historia oficial, deben ser vencedores o verse como vencedores, y por ende la novela no siempre la escriben los vencidos, pero sus protagonistas, si bien no siempre se les puede catalogar de perdedores, por lo regular tienen que enfrentar pérdidas o derrotas que cambian radicalmente su vida. El caso de Ana Ozores en La Regenta es quizá uno de los más evidentes. Es un personaje que lo tuvo todo y todo lo perdió. En otros casos,
el vencedor es al mismo tiempo el autor del relato, el cronista de los hechos. Hablemos de la crónica de la Guerra de las Galias de Julio César, las cartas de relación de Hernán Cortés, el Ulises criollo de Vasconcelos o la historia verdadera de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo. Textos que, aunque no fueron escritos deliberadamente como ficción, el lector tiende a leerlos como si fueran novelas. ¿Podemos sacar provecho de estudiar historia o literatura? Si las comparamos con otras disciplinas académicas, nadie pone en duda la utilidad de aprender matemáticas, física o química, gramática o incluso civismo. Pero, ¿de qué nos sirve la historia cada que tenemos que levantarnos y ver de qué modo nos ganamos la vida? ¿Nos ayudará a pagar la renta o poner gasolina en el tanque de nuestro coche, saber medir y rimar versos? Un ingeniero construye puentes, un arquitecto diseña edificios, un químico elabora sustancias que pueden salvar vidas o aniquilar pueblos, el médico cura enfermos. ¿Qué servicios o beneficios ofrecen a la comunidad los historiadores y los literatos? ¿Para qué nos sirve conocer el pasado de un individuo, de una comunidad o de un país? Dicen por ahí que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, pero la historia de México puede desmentir fácilmente esa afirmación, porque vemos repetirse las mismas cosas con personas diferentes cada 6 años o cada 100 años. ¿Qué hemos aprendido de la historia entonces? Tal vez esto explique por qué la historia que nos enseñan en la escuela es tan aburrida. Y para no aburrirlos más a ustedes, pasemos al otro problema. ¿Qué utilidad tiene la enseñanza de la literatura? Sería muy fácil para mí afirmar que la literatura no enseña nada a nadie y que si pudiera la sacaría de los programas de estudio, lo que permitiría, parafraseando a cierto escritor, que hiciéramos que nuestros alumnos, contradictorios como son, comenzaran a leer novelas y cuentos escondidas mientras los maestros dan otras cátedras. A lo que me refiero es a que los alumnos, algunos, no todos, sí aprenden algo en las clases de historia y literatura, pero también hay que advertir que lo que aprenden y la forma como lo aplican después tiene poco que ver con los objetivos del programa de estudios. A veces, cuando nos los encontramos por la calle, reflexionamos como el doctor Frankenstein al ver a su criatura. Por Dios, ¿qué he hecho? El verdadero valor didáctico de la historia y la literatura no está en que no enseñen nada, sino en que enseñan de más. Y el problema de la enseñanza académica radica en su exigencia de ser unívoca y medible. Dicho de otro modo, en matemáticas 8 por 5 siempre será 40. Y en geometría, el radio en relación con la circunferencia tendrá una proporción de 3.1416. Eso que es válido ahora seguirá siéndolo siempre y nos permitirá calificar con 10 a quien tenga la respuesta correcta y con 0 a quien la tenga incorrecta. Pero eso no se puede hacer ni con el texto literario ni con el hecho histórico.
Si en un examen de historia el maestro preguntara, ¿la batalla de Waterloo fue una derrota o una victoria? Si usted responde que fue una derrota y es un alumno inglés, su maestro lo calificará mal. Si usted es un alumno francés y dice que fue una victoria, también lo calificará mal. Un alumno francés o un alumno inglés estarán en lo correcto si dicen que la raíz cuadrada de 144 es 12. En el terreno de la literatura, también en el de la historia, inevitablemente los gustos, simpatías, diferencias del maestro influyen en la manera como imparte la materia. Si al maestro le gusta más la narrativa que la poesía, diseñará el programa poniendo más novelistas y cuentistas que poetas. El alumno ya sabe que si quiere sacar buenas calificaciones, tiene que solidarizarse con las filias o fobias del maestro. Pregunto, ¿esto permite evaluaciones unívocas y cuantificables? Esto más bien se parece a tantearle el agua a los camotes. Lo que yace en el fondo de la enseñanza de la historia y la literatura desde el punto de vista académico es que no sabemos qué vaya a salir de esa caja negra que es la mente del alumno, después de que nosotros hemos tratado de meter ciertos conocimientos en ella. Es como cuando tratamos de proyectar un rayo de luz hacia un espejo. El rayo se reflejará en una sola dirección, pero si proyectamos ese mismo rayo de luz sobre un prisma, se descompondría y emitiría rayos en todas direcciones. La única manera que encontró la academia de volver predecibles y contables las enseñanzas de estas materias fue volviéndolas mortalmente aburridas. ¿Y cómo lograron volverlas aburridas? La historia fue separada de la política y la literatura fue despojada de su belleza a través de textos teóricos y técnicos demasiado intrincados y eruditos. La academia tiene una secreta vocación de medusa, y esta humilde exposición mía, la cual trato de terminar ahora, puede verse también como un ejemplo de lo difícil que es tratar a la historia y a la literatura como materias de estudio, así como sus relaciones y sus diferencias. Al final, por un lado o por el otro, tanto historiadores como literatos nos tropezamos con la misma piedra, la verdad de los hechos. El historiador trata de basarla en documentos y el literato intenta postular ficciones que puedan servir como paradigmas o modelos de los hechos reales. Pero este paraíso también tiene una serpiente, que nos entrega la manzana de la duda y nos preguntamos, ¿cómo sabemos que los documentos nos dicen la verdad? El redactor del documento pudo haber mentido y no lo sabemos. El literato, por su parte, no miente cuando hace ficciones, es decir, no postula que sean verdad o que puedan ser verdad. Y sin embargo, la máscara de la ficción puede servirle para decir la verdad sin correr el riesgo de ser perseguido o castigado por hacerlo. Ya que hemos llegado a este cruce de caminos entre historia y literatura, y para no meterme en apreturas, terminaré con esta pregunta. ¿Y si en realidad estuviéramos viviendo una ficción e imaginando nuestra inalcanzable realidad? Seamos maestros o alumnos, historiadores o literatos, lo cierto es que todavía tenemos mucho que aprender.
Gracias.